muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Felipe Roballo Velázquez, soy residente de oftalmología en la Universidad del Valle. El día de hoy tengo pues el gusto de compartir con ustedes el club de revistas asignado al tema acerca de vigenesia del segmento anterior. Eh, Vamos a desarrollar ciertos tópicos. Me parece sumamente importante pues, ir como de lo básico y para luego adentrarnos en el artículo, la revisión, por lo cual entonces vamos a hablar primero de lo que es la parte de la biología del ojo. A ver, acá vamos a empezar por un embrión, tenemos acá arriba a la derecha un embrión de aproximadamente 4 semanas donde se van a destacar la zona superior, la vesícula óptica y la placoda del cristalino. A ver, en la imagen de la izquierda, ustedes van a tener un corte coronal de un embrión de 22 días, donde acá abajo vamos a ver el primordio de los ojitos que se van a denominar los surcos ópticos, que como corresponden van a ser esas dos invaginaciones que vemos acá, lado y lado, que hacen parte de la pared del prosencéfalo. Y externamente vamos a ver lo que es el superficial. Pasando ya hacia el final de la cuarta semana, vamos a encontrar en la imagen de la mitad que los surcos ópticos se han hecho un poco más laterales y llegan al punto de hacer estrecho contacto con el ectodermo superficial. Ese ectodermo superficial también se va a engrosar y van a ser los primordios de las siguientes estructuras, que a su vez vemos en la imagen de la derecha un embrión de aproximadamente, el corte transversal de la cabecita de un embrión de aproximadamente 5 milímetros, donde vemos o sea, vemos más detalle de estas estructuras y vemos cómo este acople entre los surcos ópticos y la placoda del cristalino se va a ir invaginando y va a empezar ese proceso de invaginación para ya ir formando las siguientes estructuras que van a ser la copa óptica y la vesícula del cristalino. Aproximadamente a la sexta semana, acá arriba a la izquierda vemos lo que corresponde a un corte ventrolateral de una copa óptica, donde se va a destacar lo siguiente. Esto es una estructura que va a tener una doble capa, una capa externa y una capa interna. Eh, pues la copa óptica va a ser precisamente sobre la forma de copa y acá va a estar constituida por un tallo que se va a representar en la parte inferior por lo que es la fisura coroidea, que con el desarrollo embrionario poco a poco va a presentar su cierre y a este nivel donde vemos la línea punteada, hacemos un corte y vamos a detallar un corte transversal donde vemos cómo se relacionan esas dos capas con la fisura coroidea y en el centro va a estar representada la arteria hialoidea. En la imagen de la derecha vemos cómo esta copa óptica está incrustada dentro del mesénquima. Vemos acá la vesícula del cristalino, vemos la arteria hialoidea y vemos que en este espacio blanco, con este espacio blanco corresponde a un espacio intrarretiniano acá dentro de la copa óptica, pero destacan que esta capa externa viene siendo una continuación de lo que es la pared del cerebro. Por eso decimos que básicamente la retina hace parte del sistema nervioso central, una extensión del cerebro. Esta es una foto de una micrografía electrónica también de una sexta semana. La imagen de la izquierda es el principio, donde se va a destacar lo siguiente. Vemos el ectodermo superficial, vemos la fosa del cristalino, pero vemos que la vesícula del cristalino aún está adosada a este ectodermo superficial. Acá a la derecha vemos las dos capas de la copa óptica, la capa interna y la capa externa, pero en la imagen de la derecha, al final de esta sexta semana, vamos a ver cómo esta vesícula óptica ya está separada del ectodermo superficial. Va a haber un espacio acá que va a corresponder como al espacio vítreo y vemos como en detalle las dos capas de la vesícula óptica.
Para la séptima semana vamos a ver pues, un poco más avance en este proceso. Vamos a ver que el cristalino está prácticamente separado, está produciendo las fibras del cristalino. Acá adelante se destaca el epitelio anterior cristalino. Vemos acá externo esta línea azul, esto sigue siendo el ectodermo superficial. Vemos acá los primordios de los párpados y vemos como la copa óptica está incrustada dentro del mesénquima. Vemos cómo acá en amarillo se destacan las fibras del nervio óptico y vemos cómo el vaso hialoideo se va haciendo su proceso de involución y sigue hasta que al final termina siendo la arteria central de la retina. La imagen de la derecha la traje como pase, tener en cuenta que, o sea, no al mismo tiempo, esto es una imagen de la retina a las 25 semanas, pero quiero decir que a las 25 semanas apenas la retina va a tener 5 capas, 5 de sus 10 capas. Pero vamos en la semana 7. Y esta imagen de acá la traigo para decirles que ya corresponde a la imagen del desarrollo embrionario del ojo de un embrión de 15, perdón, de un feto de 15 semanas, donde vamos a ver cómo están ya la mayoría de estructuras. Se destaca el saco conjuntival, vemos acá en esta línea, acá la cámara anterior, vemos esta estructura punteada en rojito que se va a continuar. Recordemos que la pupila está cubierta en su parte embrionaria por una membrana, que es la membrana endopupilar, que ya se va a desaparecer, va a involucionar y que pues, muchos niños nacen pues, aún con persistencia de esta membrana endopupilar. Más adelante vemos acá la córnea, vemos aún tejido del ectodermo, vemos que aún los párpados todavía están fusionados. Destaca acá un poquito la cámara posterior, el iris acá como en naranja, como en azul. Vemos que acá irían los procesos ciliares y vemos pues parte también del polo posterior, las fibras nerviosas, la retina y la involución de los vasos hialoideos. Bueno, hasta ahí, como grosso modo, la parte del desarrollo embriológico del ojito. Se nos pegó acá. Bueno, entonces, partiendo entonces, empezando a hablar de las diferencias del segmento anterior, estas van a abarcar una amplia variedad de condiciones del desarrollo ocular que van a afectar, pues, principales estructuras van a ser el cristalino, el iris y la córnea, pero obviamente, pues, todo lo que compone el segmento anterior. Que también puede presentarse una anomalía única o combinación de anomalías o una anomalía ocular aislada o estar acompañada de efectos sistémicos. Acá les hice este cuadro donde les muestro, ¿sí lo ven completo? ¿Sí? Bueno, les muestro cómo está la estructura derivada de cada una de las líneas germinales. Entonces, de acá del ectodermo superficial van a corresponder el desarrollo de lo que son la parte más externa de lo ya terminado, que van a ser los epitelios, tanto conjuntival como corneal, todo el aparato lacrimal, el cristalino y el epitelio de los glándulas de los párpados y la carúncula. Del neuroectodermo se va a derivar lo que es el músculo esfínter y dilatador del iris, los epitelios pigmentarios del iris, de la retina del cuerpo ciliar, también el epitelio no pigmentario, las células del iris, la retina, el nervio óptico y el humor vítreo. De las células de la cresta neural, que es donde es como el mayor aporte, o sea, de donde más, de la línea general de donde más se generan estructuras oculares, vamos a tener los siguientes, tanto el estroma como el endotelio corneal, la esclera, pero excepto su porción temporal, el trabéculo, el tejido conectivo del iris y de los coroides, el canal de Schlemm y el ángulo camerular, el cuerpo ciliar, el estroma ciliar, los melanocitos, las vainas meningias del nervio óptico, las vainas tendinosas de los músculos oculares, el tejido conectivo, adiposo orbitario y cartílago hueso.
Y por último, para hablarles que del mesodermo, pues va a dar aporte para las fibras de los músculos extraoculares, la porción que faltaba de la esclera, la porción temporal, el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos y también aporta para el humor vítreo. Y más pasando acá, diapositiva. Ah, no. Acá en esta de acá es un esquema como muy general de lo que, como no son todos, son como ciertas asociaciones sindromáticas, ciertas digenencias del segmento anterior con sus orígenes embriológicos. Entonces, de las células de la cresta neural, vamos a tener que se puede generar el, un momentico, un embriotoxo posterior, podemos tener hipoplasia del iris, podemos tener el síndrome de Axenfeld-Rieger, podemos tener entropions congénitos del iris, las distrofias, glaucoma primarios congénitos y síndromes endoteliares iridocorneales. Digenencias de origen ectodérmico, vamos a tener los quistes, los quistes dermoides, tanto limbales como corneales, y anomalías o digenencias del segmento anterior de origen global. Entonces vamos a tener estos que tenemos acá a la derecha, la megalocornia, microcornia, la aniridia, las queratitis autosómicas, la cornea plana, esclerocornia, anomalía de Peters, y una macro una micro o anoftalmia, que pues esas hacen parte, no son todas, de hecho en la revisión que vamos a presentar, pues no, pues hay otras adicionales también. Bueno, un segundo que avance un poquito la diapositiva. Bueno, acá me parece importante también destacar que si vamos a hablar de digenesia del segmento anterior, es importante conocer por qué se pueden presentar. Entonces, vamos a definir en parte lo que serían las mutaciones genéticas. Mutaciones, pues hay de varios tipos, ¿sí? Son cambios, pues, cambios en el genoma que van a afectar directamente la transcripción y la traducción de estas proteínas, que pueden ser de varios tipos. Acá les traigo pues como las más representativas. En el caso de los digenesia del segmento anterior, podemos tener mutaciones tipo no sense o mutaciones sin sentido, que básicamente lo que va a pasar es que se va a generar un codón prematuro, un codón que lo que va a hacer es que se termine abruptamente esa transcripción y se genere un producto proteico que va a ser truncado, va a ser incompleto, prematuro, y fuera de eso pues no va a ser pues, funcional. Otro tipo de mutación que tenemos es la missense o mutación que se denomina contrasentido o en sentido contrario, en donde básicamente se va va a haber como un cambio en las bases nitrogenadas, que lo que va a hacer es que al hacer pues la tripleta que codifica para determinado aminoácido, se va a cambiar una de esas bases y va a codificar para un aminoácido distinto, y a su vez pues, se va a generar un péptido distinto. El típico ejemplo de este tipo de mutación va a ser la de la anemia de células falciformes, donde por un cambio en las bases nitrogenadas se va a cambiar un ácido glutámico por una valina y vamos a tener pues esta aberración en la fracción beta de la hemoglobina. Otro tipo de mutaciones que encontraremos, pues, las podemos ir nombrando más adelante, van a ser lo que son las delecciones, que básicamente se va a traducir a pérdida de información, pérdida de bases nitrogenadas y pues, con sus fuentes, bueno, valga la redundancia, consecuencias. Eh, También vamos a tener lo que son inserciones, que pues, en este caso sería información de más, hay bases nitrogenadas y también van generando productos proteicos inservibles, truncados, que no van a hacer pues, lo que se requiere para determinada función. Estas dos mutaciones van a compartir algo en común,
y es que a alterar el marco de lectura. Entonces serían estas mutaciones que se manejan en Friendship, alterando el marco de lectura y pues produciendo toda clase de errores, de macros a micro errores, entre otros. Y por último, las mutaciones tipo splicing, que básicamente, como para recordar, durante la transcripción al ARN, el código genético es una cadena de información, pero está catalogado a grosso modo, entre exones e intrones. Los exones son los que codifican y los intrones pues, no codifican. Entonces están como alternados. Pero entonces en el splicing lo que pasa es que hay un afrontamiento, un empalme en cierta zona que va a hacer que se pierda cierta secuenciación y se produzca la mutación. Entonces, también hace parte del tipo de mutaciones que están descritas en esta definición anterior. Acá en estos cuadros azules abajo los pongo porque hacen parte de las nuevas tecnologías que están en cierta forma facilitando el diagnóstico, la etiología genética de estos trastornos, de estas digenesias, y que a la fecha hacen parte de todo el complejo tecnológico y genético que está permitiendo descubrir cada vez más mutaciones y más asociaciones genotípico-fenotípicas, que serían la secuenciación genómica completa, la secuenciación exómica completa y la hibridación genómica comparativa. Entonces, esas son como las dos herramientas que están, son como lo máximo en este momento. Bueno, y bien. Entonces, partiendo de todo lo descrito hasta ahora, entonces podemos empezar a hablar ahorita del artículo. Este artículo básicamente es una revisión, ¿sí? Está vinculado con la revista Human Genetics del 2019. En la parte superior a la izquierda vamos a tener lo que es su DOI, para pues, cuando lo quieran buscar, pero recordemos que el DOI es como la cédula del artículo. Trata de las correlaciones genotípicas, fenotípicas y vías emergentes en las diferencias del segmento anterior ocular. Describen 3 autores, su principal investigadora es la doctora Robin Jameson, y otros 2 colaboradores. El artículo fue recibido por la revista el 15 de marzo del 2018, aceptado 6 meses después, en septiembre del 2018, pero publicado relativamente rápido, 11 días después de haber sido aceptado. Con respecto a la revista, entonces, es una revista con Springer que está dedicada a publicar todo lo que compete la parte de genética médica. Publican correlaciones genotípicas, farmacogenética, tecnología en genética, más tecnología en investigación genética, y pues entre otras cosas. Y pues a la fecha, cabe destacar que para el año 2019 tuvo un factor de impacto de 5.743. Recordemos que el factor de impacto es como ese índice que nos va a determinar qué tantas veces fue citado determinado artículo en un determinado tiempo. Generalmente esto se hace a 2 años, pero ellos publican que hicieron publican un factor de impacto de 5 años para el 2019 de 4.907. Y otra cosa a destacar, pues que en el 2019 tuvieron 422.628 descargas del artículo. Con respecto pues, a la investigadora principal, la doctora Robin Jameson, ella es experta en genética médica, ha tenido pues más de 48 publicaciones científicas, describen un poco más de 6 capítulos de libros importantes en genética. Pero ella está vinculada sobre todo a la unidad de investigación de genética ocular. Los autores son australianos, pues, todos están vinculados con el Hospital de Niños de Westmead en Sydney, Australia, vinculados con la Universidad de Sydney, y hacen parte pues como de grupos de investigación tanto de afecciones genéticas, tanto de niños como adolescentes, como ustedes pueden ver acá, pues en este estado de
de pues, sí, que tienen pues los diferentes sectores. Ella está dentro del, están con el 1, con el 2, con el 4 y con el 5. Sabemos que ella es experta en genética médica. Bueno, vamos entonces, ya pues recordando la parte teórica y hablando pues de la revista, entonces vamos a entrar ahorita así en materia con lo que a la revisión del artículo. Entonces, recordando el segmento anterior, principales componentes, tenemos el cristalino, tenemos el iris, el cuerpo ciliar, el trabéculo, la córnea y el humor acuoso, entre otros. Es importante conocer la dinámica del humor acuoso. Recordemos que se produce en el epitelio no pigmentado de los procesos ciliares, que pasa de la cámara posterior a la cámara anterior, y pasa al trabéculo, donde se reabsorbe, pasa al canal de Schlenn y de ahí a la circulación venosa. Pero esto es importante porque pues, una alteración en el flujo del humor acuoso va a aumentar a pío, eso lo sabemos, llevando a un glaucoma, y que esto pues, es muy común en los desórdenes del segmento anterior. En cuanto al segmento anterior, pues ya vimos, tiene pues, estructuras derivadas de todas las líneas germinales, pero estas dos cosas quiero pues, que las tengan muy presentes. Primero, muchas disrupciones son causadas por mutaciones de diferentes genes, y también, mutaciones de un solo gen, de todo tipo de mutaciones de un solo gen, tiene impacto en el desarrollo de diferentes estructuras del ojo. Este esquema es un esquema muy sencillo, donde a la izquierda se van tienen la representación de lo que sería un ojito normal, y tienen pues, la córnea, tienen el iris, todas las estructuras que conocemos. Pero a la derecha, enfocándose en el segmento anterior, hay como tres grandes anomalías que van a representar las disgenencias del segmento anterior. En rojo tenemos la representación de la hipoplasia del iris, en azul adhesiones iridocorneales y en verde adhesiones lenticulocorneales. Y este cuadrito en rojo que vemos a la izquierda correspondería a esta siguiente imagen, que me parece que es muy bonita, está incluida en el artículo, que sería una representación histológica de lo que sería el ángulo camerular, donde se distinguen pues claramente todas las estructuras, enfocándose en que todo esto puede ser comprometido en las digenencias del segmento anterior, y que estas digenencias del segmento anterior en un alto porcentaje van a terminar en glaucoma, por compromiso de cualquiera de todas estas. Entonces, hablando un poco de la clasificación clínica y diagnóstica de las disgenencias del segmento anterior, ellos como que la agruparon en estas cinco ¿cómo decirlo? En estas cinco regiones. Primero, anormalidades del iris, o anormalidades de la separación iridocorneal, o de las estructuras del drenaje del ángulo iridocorneal, o de la córnea, o combinaciones de todas esas anomalías. Entonces, hasta un 50% de los pacientes con estas disgenesias van a desarrollar glaucoma. Eso para que lo tengan presente. Podemos empezar con esta, que es la aniridia. Es la más conocida de todas las anormalidades, del iris. Se entiende que es la ausencia del iris, que puede ser completa o incompleta. En este caso, la imagen representa una aniridia incompleta. Pero no solamente se refiere a aniridia, sino que puede presentarse también con catarata, luxación del lente, opacidades corneales, túnica vasculosa lentis persistente, que es una forma de vitrio primario hiperplásico persistente, y pues, también con glaucoma. Y es representativo porque generalmente estos pacientes tienen una mala visión, o sea, la visión que tienen puede llegar a ser como de 20/100, casi en un 90% de los casos. Hablando un poco de hipoplasias del iris, adherencias iridocorneales periféricas y entre otras, pues Axenfeld-Rieger va a ser como la anomalía como representativa, que va a estar básicamente caracterizada por la presencia de un embriotoxo posterior y uniones del iris periféricas a la línea de base que va a representar este embriotoxo posterior. Básicamente es como un engrosamiento de la línea de Schwaber, es prominente y desplazado de forma hacia la parte anterior. A la lámpara de hendidura se va a ver una línea blanca en la córnea posterior, y esto muchas veces va a generar obstrucción y distorsión del ángulo, generando un glaucoma. Encontré esa prevalencia, una prevalencia de 1 por cada 200.000 niños que están afectados.
La anomalía de Axenfeld-Rieger. Entonces, partamos de algo. Hasta un 15% de la población puede presentar embriotoxo, puede ser como algo, es como un hallazgo como normal, entre comillas. Pero cuando presenta adhesiones periféricas a la córnea, entonces ya empezamos a hablar de lo que es una anomalía de Axenfeld. En cuanto a la anomalía de Rieger, encontramos que hay pérdida del estroma del iris, encontramos que hay corectopia y encontramos que hay policoria. ¿Sí? Entonces, esta es como la diferencia entre la una y la otra. Pero muchos pacientes se van a presentar con una mezcla de las dos cosas. Pueden que pues tengan todas o de una a una y de otra a otra. Entonces, ahí vamos a denominar a estos pacientes con una anomalía de Axenfeld-Rieger. Y pues esas son adherencias de las sinequias anteriores hacia la línea short. Tenemos unas imágenes acá representativas. Arriba a la izquierda tenemos lo que sería una aniridia completa, donde se ve muy bonito y cristalino, se ve todo, pero en la flecha se destaca, lo único que se destaca es como los remanentes de los procesos ciliares. En la imagen de abajo vemos lo que sería una aniridia incompleta. En la flecha negra se destacan como de dónde se puede empezar como a destacar como parte del iris, el remanente de iris que se alcanzó a medio formar. Entonces, tenemos esta imagen. Y arriba a la derecha tenemos lo que sería un entropio nubial, que es muy característico con mutaciones del gen PAX6, del cual voy a hablar más adelante, pero que clínicamente se debe distinguir y que tengan en cuenta que a veces se confunde con una anisocoria, porque este entropio pues, es de color mucho más oscuro y va a generar una impresión de una pupila mucho más grande. Juan Felipe, una cosita que quería decirles. La aniridia es una de las malformaciones, yo he visto por ahí 3 o 4 en el transcurso de la práctica, y es una malformación que puede cursar con opacidades en el cristalino, pero lo más importante es que puede no tener glaucoma inicialmente, sino que a medida que va pasando el tiempo y la edad, se puede presentar porque esos remanentes del iris empiezan a ser como cierres angulares, como a hacer sinequias, a pegarse a la parte de la córnea, y entonces empieza a haber un aumento de la presión intraocular. Entonces, en esos pacientes es muy importante que si uno les está haciendo refracciones y empieza de pronto a miopizarse más de lo debido al aumento de la edad, pensar que ese niñito está haciendo una hipertensión ocular, que está aumentándole la presión, y empezar tratamiento. Después es bastante rebelde cuando ya se establece permanentemente, y generalmente se requiere cirugía, y generalmente se requiere cirugía de válvula. Pero eso para que nos vaya quedando. Muchas gracias, pues. Sí, en referencia a lo que dice la doctora, en general todos estos pacientes, como para uno tener un número grande, más o menos la mitad en el transcurso de su vida, van a desarrollar glaucoma, o sea, tienen una probabilidad de más o menos el 50%, pero pues eso va cambiando con el tiempo, como decía la doctora Pilar. Entonces siempre en estos niños uno tiene que estar, y cuando son adultos, obviamente también estar pendiente de los cambios pues que le pueden hacer generar una sospecha de glaucoma. Claro que sí. Bueno, por acá les traigo también otras imágenes representativas de las anomalías de Axenfeld-Rieger. Arriba a la izquierda, en la imagen de la A, se alcanza a ver en la línea negra lo que correspondería a un embriotoxon posterior, solamente embriotoxon. En la imagen de la B, una persona de ojos claros se alcanza a ver pues mucho más detallado cómo están el embriotoxon posterior y cómo se ven esas adherencias del iris que se van, o sea, se van de forma radial y se van pegando directamente a la línea a ese embriotoxon. Que cuando se hace una agonioscopía, en la imagen de la C, vemos esas adherencias, esas sinequias típicas directamente en biotoxon de nuevo. Entonces, hasta ahí, Axenfeld. En las imágenes de abajo vemos imágenes sugestivas de Rieger. Abajo a la izquierda vemos un color azul y vemos en los asteriscos lo que corresponderían a una policoria. La imagen de
múltiples, pero también se alcanza a denotar como hipoplasia del iris. En la imagen de la E, solamente destaca en esta imagen hipoplasia del iris, no se alcanza a ver otra cosa, pero está se supone que es la única manifestación ocular de un paciente con síndrome de Axenfeld-Rieger, entonces debe tener otras manifestaciones sistémicas. Y en la imagen de abajo, pues una mezcla tanto de policoria, unos asteriscos, como de una policoria, como una copia de pupila, pero se ve pues una pupila completamente diferente, con forma de hoja, forma de gato. Estas otras imágenes, en la imagen de la G, arriba a la izquierda, se alcanza a ver un embriotoxo que denota lo que sería un paciente con un glaucoma también. No, pero este paciente no tiene embriotoxo, tiene un paciente con glaucoma, pero se destacan las líneas que no se, o sea, se borran las imágenes del trabéculo, pues al hacer la gonioscopía. En la imagen de la H arriba, sí están un paciente con un glaucoma primario congénito que tiene oftalmos y que con esas flechas quieren destacar, cuando se hace la retroiluminación, las denominadas estrías de Hub. En la imagen de la I arriba a la derecha, tiene un pacientico con una opacidad corneal que es compatible con lo que sería una anomalía de Peters, caracterizada por opacidad corneal. Peters puede ser un Peters 1 o Peters 2, dependiendo del tipo de opacidad y dependiendo de si las adherencias son iridocorneales o iridolenticulares. Y abajo, pues son imágenes de lo que serían manifestaciones de un síndrome de Axenfeld-Rieger, un ombligo redundante, sí, redundante, que puede estar acompañado de líneas umbilicales, y abajo, pues, normalidades en la dentición de estos pacientes. Bueno, con respecto a anomalías de estructuras del drenaje, del drenaje en el ángulo camerular, entonces empezamos a hablar de lo que sería el glaucoma congénito primario. Sabemos pues que eso pues asociación con el aumento de la presión intraocular a temprana edad o en la infancia, que luego conlleva a un oftalmos y que también se acompaña pues con el tiempo a una neuropatía óptica. Describen que la patogénesis aún es incierta porque pues, todo este desarrollo del desarrollo del ángulo camerular, pero lo que da muestra la evidencia pues como más válido es que hay una claviculodyskinesia con una detención embriológica de la formación del ángulo y pues por sí mismo deteniendo pues el paso del flujo acuoso a su drenaje, como lo más válido en la fecha. En cuanto a anomalidades de la córnea, cristalino y anomalidades del segmento anterior, entonces destacamos estas dos. Y arriba, en la parte de arriba, un Peters, que como describía son adiciones irido o del dentículo corneales con una opacidad central, ¿sí? El defecto generalmente se debe atribuirle a una ausencia de endotelio corneal y de DSM. Y que pues esta puede generalmente bilateral, causa un severo impedimento visual, incluye el eje visual, puede acompañar tanto de catarata como de glaucoma. Y quise destacar también acá la presencia de la esclerocornia, en inglés que se destaca por un tejido escleral vascularizado que no es ni inflamatorio ni progresivo, que va a cubrir parte de la córnea o a veces hasta la totalidad de la córnea, y que puede acompañarse de otras cosas como una microoftalmia y entre otras. Con respecto a la esclerocornia, entonces, dijimos que pues, puede ser de un mal desarrollo del segmento anterior. Si se asocia a adiciones, podemos considerar que es una anomalía de Peters, 1 o 2, la 1 o la 2. Pero si no hay adhesiones, entonces podemos hacer diagnóstico de una esclerocornia total. Y la última forma en que ellos quisieron como agrupar como esas anomalidades del segmento anterior fueron las formas sindromáticas de este. Entonces, el síndrome tanto de Axenfeld-Rieger como el Peters Plus van a ser como las más comunes, las más representativas. Pero hay que considerar otras como el síndrome de Alagille y Short, que más adelante les describo en qué consiste, pero que aparte de tener sus manifestaciones sistémicas, tienen siempre compromisos oculares. Describen más de 100 desórdenes genéticos asociados a las diferencias anterior entre
donde se encuentran deleciones, duplicaciones, tener en cuenta siempre que son muchos genes, que son cosas relativamente, digamos que no raras, y que son, pueden presentar muchas manifestaciones sistémicas. Entonces, ya hablando como de la parte de la correlación fenotípica de estas diferencias y sus principales genes, entonces, ellos dicen que la clasificación clínica generalmente es la más sencilla. Usted se sienta, evalúa el valor del paciente con la lámpara, mira qué tiene y dice, ah, bueno, listo. Generalmente eso es lo más sencillo. Pero cuando ya se quiere hacer la parte genética y la correlación, entonces se ve incrementada la complejidad, porque pues, hay que tener en cuenta el desarrollo, el complejo desarrollo que he venido nombrando, y que cada vez con esas dos tecnologías que les he dicho, entre otras, hay un número creciente de genes que están reportados con diferentes mutaciones y con muchos fenotipos superpuestos. Entonces, lo mismo, muchos genes tienen múltiples asociaciones fenotípicas y cada fenotipo tiene múltiples asociaciones genéticas, lo que también dificulta el diagnóstico genético. Entonces, las asociaciones con sus genes, aniridia y PAX6, esta es como la pareja de esta manifestación. Tanto para aniridia esporádica familiar, PAX6 va a tener las mutaciones, generalmente, o sea, este fue el primer gen encontrado en las anomalías del segmento anterior. Este gen excluye la diferenciación de tejidos del segmento anterior y del sistema nervioso central. Describen que tienen dos dominios, generalmente son reguladores negativos de la función de otros genes y que están reportadas más de 300 variables de PAX6. 90% de ellas son predictoras como en la disrupción, tanto en la transcripción como en la traducción de código genético. Estas mutaciones las tienen de tipo que llevan a una haploinsuficiencia de PAX6 por tres mecanismos. Lesiones citogenéticas en su locus, el brazo corto que mencionaba 11. Disrupción de la región reguladora de 3' de PAX6, recordemos que es por 3'. Y también debido a mutaciones intragénicas de PAX6 tipo splicing, o mutaciones tipo contrasentido o por pérdida de marco virus. Generalmente eso tiene un compromiso panocular, como decía la doctora Pilar, acompañado de cataratas, glaucoma, nistagmus, hipoplasia foveal, incluso deficiencia de células madres, limbares. Si este PAX6 está en relación también con compromiso de un gen llamado WT1, puede llevar a desarrollo de un tumor de Wills, aniridia, anormalidades del tracto urinario y retardo mental, conocido como el síndrome WARC. Sí, Y también, señora. Sí, quería decirte que en todo niño que ustedes vean aniridia le deben hacer un examen de ecografía abdominal para descartar un tumor de Wilms o alguna anormalidad dentro de los riñones. Entonces, como uno primero obtiene la clínica y los exámenes antes que los estudios genéticos, pues sí, lo mejor es hacer eso primero para descartarlo, ¿no? Anormalidad del tracto urinario. Yo no he visto con problema de aniridia asociado a retraso mental y tampoco lo he visto asociado a tumor de Wilms. Lo he visto aislado. Sí, yo también he visto aislado, afortunadamente. Para el niño, sí. Ay, sí. Bueno, también podemos encontrar mutaciones de PAX6 que no tengan asociación con la parte ocular. Generalmente estos compromisos son del sistema nervioso central, como ustedes ven acá en el cuadro de abajo, de la comisura anterior, del cerebelo, cíngulo, los lóbulos tanto temporal como occipital, cuerpo calloso y del bulbo olfatorio. Ahí la asociación con aniridia y PAX6. Ahorita vamos a tener la asociación, la correlación entre Axenfeld-Rieger y estos dos genes, PIX2 y POX1. Entonces, son los principales genes implicados en la anomalía de Axenfeld-Rieger. ¿Sabe cómo me las, perdóname, sabe cómo me las pienso grabar o me las voy a grabar? ¿Cómo? Brad Pitt, que se presenta en el Fox, en el canal Fox. Ah, bueno. Entonces son las anomalías. Está buena, doctora. Una buena memotecnia, sí. Y la PAX es el paz caliente, el paz que le hablo, la paz global. Entonces es de todo el globo, de todo para las mutaciones. Sí, toca de alguna forma memorizarse.
porque si no es muy difícil. Además, bueno, uno las va viendo y las va viendo y las va reconociendo, pero uno no se las aprende. Sí, 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 es cierto, profe. Bueno, entonces, se han reportado más de 50 mutaciones para FOXC1. Generalmente son para transcriptores de factores para factores de transcripción responsables de la unión del DNA, controlando la migración celular, la diferenciación y la expresión de otros genes también. Reportan mutaciones heterocigóticas de estos dos genes hasta en un 40% de los pacientes con anomalía de Axenfeld-Rieger, pero también estos genes están reportados en otros fenotipos, como en Peters, como en hipoplasia del iris, en glaucoma primario congénito y en aniridia. Y PIX2 es el gen más común reportado con mutaciones en anomalías del segmento anterior. Ahorita es la correlación de esos dos genes ya con el síndrome de Axenfeld-Rieger. Entonces, tienen anomalía de Axenfeld-Rieger y también pues, otras características como vemos acá en las imágenes faciales, dentales, esqueléticas y umbilicales. Pero dentro, haciendo como, profundizando en nuevos fenotipos, entonces, generalmente tiene hipertelorismo, una frente prominente, lo del ombligo redundante, se acompañan de estenosis anal. Estos pacientes tienen un problema con el crecimiento, son de baja estatura también, debido a la deficiencia de la hormona de crecimiento. También alteraciones del tracto urinario como hipospadias, anormalidades cardíacas, generalmente estenosis de la pulmonar, hidrocefalia y retardo mental. Bueno, otra correlación que vamos a encontrar, es lo que va a ser el síndrome de Alagille con los genes, el JAK1 y el NOTCH2. Estos pacientes presentan endotoxon posterior entre un 80 y 90% de ellos. Acompañados de anomalías de Rieger, presentan también drusen del disco óptico y cambios pigmentarios retinales. También tienen, pues, como es un compromiso multisistémico, hay afección del hígado, del corazón, faciales y esqueléticas. Pero el principal problema de esta de Alagille es el problema de la parte biliar. Hay una hipoplasia de la vía biliar que conlleva una colestasis. Tienen pues, también otros sistemas, otras manifestaciones como ictericia, enzimáticos, digestivos. Que también se acompaña de una expresividad variable y que describen que las mutaciones son heterocigóticas para JAK1 hasta el 90% de los pacientes, con más de 226 tipos de mutaciones reportadas. Estos en el HIV llegan, yo creo que vimos dos, yo vi algunos en el que le llegan a uno por la colestasis congénita y que buscarle el síndrome de Alagille y entonces uno los mira en la lámpara de hendidura y hemos diagnosticado, allá diagnosticamos como dos. Okay. Bueno, tenemos este otro síndrome. Bueno, sí es un síndrome en lo que se corresponde SHORT. Realmente SHORT no es un epónimo, es una memotecnia que se va a ver representada por corta estatura, hiperextensión de las articulaciones o hernia inguinal, depresiones oculares, presencia de anomalía de Rieger y problemas con problemas con la dentición. Entonces, el gen asociado es el PIK3R1. Se han reportado también mutaciones heterozigóticas. Describen que en la línea germinal de la vida, esa sí es fácil de aprender, como pues, con la propaganda de Akatemoto, del gen PIK3R1, que también es básicamente como va a transcribir una enzima que se va a encargar como en la parte de la proliferación celular y del desarrollo. Y pues como datos adicionales, inicialmente fue identificado en 16 familias con presencia de Axenfeld-Rieger y retraso en la dentición. Entonces, esa imagen de la derecha es como el fenotipo de este síndrome SHORT. Ven como los ojitos y ven como la niña como relativamente pequeña, flaquita, que puede presentar pues, problemas dentarios y pues, otros hallazgos al examen. Parece que lo que más llama la atención son los ojos hundiditos, ¿no? Muy, muy, muy hundidos. Por eso le dicen depresión de los ojos bien hacia atrás. Sí, sobre todo como en la imagen de la C, es como ese, parece como una nostalgia.
parecido. Bueno, con glaucoma primario congénito y su asociación con los genes, el CYP1B1 y el LTPB2. Entonces, el CYP1B1 es el principal y más común gen asociado a glaucoma en los niños. Se han reportado una mezcla de mutaciones, contrasentido, con pérdida de marco de lectura, error, otro tipo de error de codificación, y que generalmente pues, estas mutaciones llevan a este glaucoma, que es generalmente de características autosómicas recesivas. Llama la atención con esta correlación que es que todavía no está muy claro cómo este gen puede llegar a generar un glaucoma primario, un glaucoma congénito primario. ¿Por qué? Porque eso hace parte hace parte del ciclo P450. Recuerden que eso hace parte de la fosforilación oxidativa de otro tipo de reacciones metabólicas que van a dar otro tipo de manifestaciones. Entonces, ellos dicen, pero si esto es como para eso, si se comporta como una monooxigenasa, ¿cómo puede generar pues, el glaucoma primario? Entonces, para tener en cuenta, esto es como más asociado, pero como que no está tan clara su correlación. Y el otro es el LTPB2, el segundo gen reportado, generalmente es un factor de crecimiento transformador de beta, que está como reportado en ciertas etnias. En este caso les llamo de reporte que era bastante presente en un grupo de musulmanes con el Topia lentis. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahorita más adelante les muestro como unas tablas. Con la anomalía de Peters, llevando pues opacidad corneal de la córnea del cristalino y sus factores genéticos, entonces se han reportado mutaciones en más de 8 genes. Yo creo que es la que más tiene genes comprometidos, como ustedes ven acá arriba a la derecha. Otra vez está el FOXP1, el PIS2, PAC6, los del glaucoma. Este gen, que es el B3GLST, es el único gen reportado en el Peters Plus, y pues, se van a ir vinculando pues, nuevos genes a medida que se van descubriendo pues, con la hibridación genómica corporativa, pues, o sea, se van a ir vinculando cada vez mucho más genes. La idea es que hay una falla en el desarrollo de la separación cristalina de la superficie ectodérmica, recordando lo que decía al principio con la biología, y aparecen unas adhesiones anormales entre el cristalino, el iris y la córnea. Otras asociaciones que se van a tener en cuenta: un Peters, anomalía de Peters o anomalías múltiples del segmento anterior y la presencia de FOXP3, que es otro factor de transcripción. O la presencia de Peters, anomalía de Peters con anomalías múltiples del segmento anterior y PIX3. Y otra correlación entre la esclerocornia, la microftalmia, cataratas y este gen, un gen que lo tiene entre los nuevos, que es el EJA8. Acá a la derecha, este apartado es para describir lo que sería un Peters Plus, ya, pues ya un síndrome. O sea, el plus es redundante para decir que es un síndrome, pero que B3GLST, como dije, es como el único gen reportado para esta anomalía, que su fenotipo se van a caracterizar por la corta, presencia del labio leporino paladar hendido, presencia de braquidactilia, retardo mental y un dimorfismo facial característico. Esta tabla resume pues, lo que he venido diciendo durante la charla. Les muestra el gen que está, o sea, los genes que hemos descrito, muestra su tipo de herencia, si es autosómico o recesivo. Acá como para destacar que los que están asociados al glaucoma son de características recesivas. La función y la familia del gen. Y acá, pues para recordarles un poco, las X demarcan el compromiso, la presencia de compromiso de alteración del gen y pues el fenotipo característico. Entonces la hipoplasia del iris, anomalía de Rieger, perdón, una anomalía de Peters, la presencia de un glaucoma primario congénito, CSO viene siendo la esclerocornia, el ectopia lentis y catarata, y en adición a otros fenotipos característicos.
Pues, por ejemplo, acá en PIS2, un autosómico dominante, alteración de este presente en la hipoplasia del iris, en la anomalía de Axel-Ridger, en Peters, y antes el resto de fenotipos. A ver qué más les muestro por acá. Bueno, si se están preguntando por los colomas, pues, por ejemplo, acá en FOSE3, dan que es un tipo de herencia autosómica recesiva o autosómica dominante que puede estar presente en Peters, en esclerocornia o en catarata, pero se generan estas asociaciones, entonces microoftalmos, coloboma, afaquia y la misma esclerocornia. Fíjate que en el artículo hay ese gráfico tan bonito en donde se intersectan los Sí, genes que están afectados en cada uno y cómo hay un grupo que está en todos. Entonces, sí, yo creo que esto le sirve a uno más para orientar al genetista sobre qué genes buscar, ¿no? Qué claro que genes, sí. qué genes estudiar, qué cosas hacer, porque pues no se van a hacer todo el estudio de toda la parte genética de la persona, sino orientar hacia cuáles pueden ser. Y entonces uno sí debe en ese momento en que encuentre el paciente en la clínica buscar muy bien las características que tiene en el examen oftalmológico, dormirlo, verle el iris, verle hacer una VM para ver las adhesiones que tiene, mostrarle, mirar, hacer una gonioscopia y mirar la gonioscopia y anotar todas esas y luego irse a una especie de mapa como este en donde ver cuáles son los genes más apropiados, más asociados para buscarlos en la parte genética, ¿no? Y ver de allí qué puede pasar, qué puede haber en las diferentes familias. Yo pienso que esa es más la utilidad de saber todos estos genes, ¿no? Más Claro que que uno sí. tenerlo como cultura general y poderlo repetir porque el gen tal, el gen tal y el gen no sé cuántas, es más bien para orientar a los pacientes. Sí, es complejo. Está esa otra gráfica, pero entonces ya está como que se ordena un poquito diferente. Empieza pues, por el fenotipo, el principal gen comprometido, los genes asociados a tener en cuenta y algunos comentarios. Por ejemplo, ahorita les voy a hablar de, dentro de las nuevas vías, la presencia de un nuevo gen descubierto que es el TRIM44, pero este gen solamente se ha sido reportado en un único caso de aniridia. Pero bueno, ahí está. Bueno, acá, acá en la siguiente diapositiva, este es el gráfico que presentaba la doctora Pilar. Como, ¿se acuerda uno como en el colegio, como primaria, la teoría de los conjuntos, todo esto? Pero es muy representativo porque en los extremos están las principales anomalías, las principales disgenesias, y va incluyendo los genes pues, que están compartidos o que están simplemente pues, presentes en cada una de los. En este caso lo dividieron en 4 grupos principales. Pero acá se destaca que los que están presentes en todos los 4 conjuntos son POC1 y el CYP1B1. ¿Sí? PIS2 está casi en todo, PIS2 y PAC6 está casi en todos también. Bueno, de PAC6, COI4A1 y PIS2. Y bueno, para que lo tengan en cuenta también. Y ya como terminando, entonces, a ver, nuevos genes y nuevas vías descubiertas, entonces otro gen es el PXDN, pues mediado por la vía del estrés oxidativo, presente en pacientes con catarata y opacidades corneales, el gen COL4A1, en cuanto al desarrollo vascular en las disgenesias del segmento anterior y del cerebro, el gen TEC-ANGPT1, pues, también en cuanto al desarrollo vascular y malformaciones venosas asociadas a trastornos del canal del Leber, del trabéculo, del glaucoma primario congénito. El gen CPAM-D8, asociado como a Ridger, a Ridger. Y el que les decía, el gen 44, que es un nuevo gen como descubierto en hipoplasia del iris. Entonces, como conclusiones, decimos que la genética de estas disgenesias es complicada, ¿sí? Mutaciones en FOXC1 y PIS2 van a llevar como la mayoría de fenotipos, destacando un rol crucial de estos genes en la disgenesia, el segmento anterior. Mutaciones que pueden causar anomalía de Ridger están FOXC1, PIS2, PAC6, COL4A1, CYP1B1 y que también se van a compartir con la anomalía de Peters.
Se va a sugerir siempre un enfoque amplio para los pacientes diagnosticados con estas disgenesias y hacer pues como la correlación en el entorno y el diagnóstico clínico y que se debe continuar como siempre pues, en investigación de estos genes, de estas vías, de estos enfoques para encontrar nuevas variantes y genes de estas enfermedades. Y bueno, era lo que tenía para compartir.